¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. La justicia ratificó la inocencia del periodista Martín Pallares, acusado de supuestas calumnias por el presidente Rafael Correa. Hola, Diana. Milton, amigos, buenas noches. El juez valoró los argumentos de la defensa de Pallares según una audiencia que se produjo en medio de incidentes entre seguidores de las dos partes. Con ese tema empezamos hoy. Esta autoridad ratifica el estado de inocencia. Luego de 4 horas de audiencia, el juez confirmó la inocencia del periodista Martín Pallares, y eso no frenó la irritable reacción de quienes llegaron a respaldar al expresidente Correa. No tan distinto al ambiente sembrado al inicio de la audiencia cuando la barra del ausente lo exaltó con fotografías en mano, gritos revolucionarios y consignas contra la prensa. La defensa del expresidente Correa evitó reaccionar al fallo del juez luego de una incidentada audiencia en la que no faltó la respuesta de familiares y amigos de Pallares que llegaron para respaldarlo. Creo que con esto se nulita un acto de amedrentamiento. Mientras duró la audiencia, fueron inevitables los enfrentamientos entre los fieles seguidores del exmandatario y un grupo de indignados ciudadanos que dicen reclamar el retorno de las libertades. Difícil manejo de una diligencia que se proyectó para los presentes en todas las pantallas del cuarto piso del complejo judicial. Y no fue menos hostil el ambiente en los exteriores de este edificio. La demanda planteada por el expresidente Correa contra el periodista Martín Pallares tiene origen en un artículo de opinión publicado el pasado 25 de abril y en el que Correa siente que se lo ha desacreditado. El expresidente Correa había defendido a su exministro Alexei Mosquera. Yo hice una crítica sobre eso. Creo que al declarárseme inocente se está permitiendo a los ecuatorianos y a los periodistas ecuatorianos hablar sobre el tema Odebrecht. Lo cierto es que en un fallo que era poco predecible, el juez ratificó la inocencia del periodista. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Como estaba previsto, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró anoche al excontralor Carlos Polit por incumplimiento de funciones. Con 132 votos a favor en una sesión que duró algo más de 7 horas, se aprobó el pedido de moción de censura. Ha sido aprobada la moción de censura, señor presidente, respecto del doctor Carlos Polit Fagianes. 132 de 133 asambleístas presentes en el Pleno este domingo viabilizaron la censura al excontralor Carlos Polit tras 7 horas y media de sesión. Polit fue censurado por el incumplimiento de funciones dentro del caso de sobornos de Odebrecht. En este caso, la destitución es una consecuencia de la censura, pero el acto político es la censura. Fue una sesión inusual de fin de semana. Antes de su inicio, el abogado de Carlos Polit, Hernán Ulloa, entregó un escrito jurídico exigiendo el archivo del proceso y la suspensión de la sesión. Hemos manifestado reiteradamente el deseo del doctor Polit de regresar al Ecuador a decir su verdad, porque a él lo que han querido es callarlo a través de una conspiración. 2 horas tardó la lectura del informe de la Comisión de Fiscalización que proponía el juicio político y luego la lectura del escrito de la defensa de Polit. De inmediato, el proponente del juicio, Daniel Mendoza, de Alianza País, tomó la palabra y pidió la censura del exfuncionario. No podemos destituirlo, porque efectivamente el señor ya está renunciadito, pero sí podemos censurarlo. Pasadas las 19 horas, se abrió el debate y la oposición y el oficialismo interpelaron a Polit. Hubo refrigerio para los asambleístas en sus curules. Aquí iniciamos con la charlatanería de los juicios políticos, cuando ya los angelitos se han ido, llevándose la plata de los ecuatorianos. Primero, que el señor Polit no es funcionario del gobierno, de la Revolución Ciudadana. Lo segundo, cuidado.
los auditó también a sus alcaldes, a sus prefectos, a sus concejales. Cuidado va a ser que solamente miran la paja en el ojo ajeno y no en la de ustedes. Que este juicio no sea una forma de ocultar todo lo que ha sucedido, ya que les gusta esa palabra, en materia de contratación pública a lo largo de la década ganada, para algunos, sobre pretexto del tema Odebrecht. El presidente José Serrano cerró sorpresivamente el debate en medio del malestar de legisladores de la oposición que querían aún intervenir. Quienes apoyan la moción planteada. De esta manera concluyó un juicio político sin novedades en su votación final. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. El ex contralor Carlos Pollitt planteó su defensa de forma escrita ante la Asamblea Nacional. En una misiva que fue leída este domingo en el Pleno, expresó su inconformidad con el juicio planteado y aseguró que se han vulnerado sus derechos. Si bien el ex contralor Carlos Pollitt estuvo ausente en la ejecución de su juicio político, hizo conocer su postura a través de un escrito que su abogado Hernán Ulloa Parada llevó a la Asamblea. En el documento que fue leído en las primeras 2 horas del juicio, Pollitt hace un recuento de sus funciones entre 2007 y 2017. Ahí también justificó su permanencia en Estados Unidos por problemas de salud. Además, aseguró que en el ejercicio de sus funciones no ha cometido ningún delito. Y a razón de lo que aseguró es una vulneración de sus derechos, pidió sin éxito el archivo del juicio. El asambleísta oficialista e interpelante del juicio político Daniel Mendoza aseguró esta mañana en una entrevista ofrecida a Teleamazonas que se respetó el debido proceso. Tampoco hemos irrespetado su derecho constitucional a defenderse. Él fue notificado inmediatamente después de haber calificado el trámite en la Comisión de Fiscalización. Carlos Pollitt tuvo todo el tiempo y los medios necesarios para poder presentar su defensa. Quien no lo cree así es su abogado, quien sostiene hay una persecución en contra del ex contralor y que en ella se han violado todos los procedimientos. Por eso advirtió que llevará su defensa mucho más allá. Nosotros vamos a recurrir a organismos internacionales y a la Comisión Americana de Derechos Humanos. En la misiva, el ex contralor acusa a la Asamblea Nacional de tener la intención de distraer al país del juicio al vicepresidente de la República, así como la evidente necesidad del régimen de contar con un chivo expiatorio, con una suerte de trofeo para desviar la atención del público, de la descomunal carga de corrupción en la que el país se encuentra inmerso. Argumento con el que difiere el asambleísta de oposición Héctor Yepes, quien asegura el juicio a Pollitt es solo el primer paso. Porque si se ha dicho que el contralor incumplió sus funciones, eso quiere decir que no controló actos de corrupción que se habrían cometido. Entonces hay que ver quiénes son, pues, los autores de esos actos de corrupción. Pese a que la censura a Pollitt ha sido ejecutada, su defensa reitera el pedido de levantar la orden de detención contra el ex contralor como condición para que pueda regresar a defenderse, esta vez en la arena de lo judicial. Carlos Acoto, 24 horas. El pedido de archivo de la denuncia en contra del superintendente de comunicación Carlos Ochoa por supuesta falsificación de documento público generó reacciones de la parte demandante, que ve con preocupación esta acción del exfiscal Galo Chiriboga y pide correctivos. La denuncia se dio por la publicación de la ley de comunicación en formato de bolsillo con un error con el cual fueron sancionadas varias radios. La Superintendencia de Comunicación se pronunció a través de un comunicado en el que sostiene que acoge íntegramente el pronunciamiento emitido por la Fiscalía del Estado, que absuelve a Ochoa por no encontrar indicios del delito del que se le acusa. Se postergó por 48 horas la resolución del pedido de habeas corpus a favor del activista político Fernando Villavicencio y del ex asambleísta Clever Jiménez en el caso de supuesto hackeo de información reservada de funcionarios oficiales del anterior gobierno. La audiencia que se realizó en la Corte Nacional de Justicia se instaló en medio de reclamos del abogado de Jiménez y de Villavicencio. Esperemos que en este tiempo de 48 horas o 72 horas que se van a tomar para resolver no cambien lo que nosotros expusimos hoy con claridad y exactitud, que el juez Blum Carcelén violó la Constitución, los tratados y convenios internacionales al dilatar por 7 meses el señalamiento de una audiencia de sustitución de medida preventiva. El gremio de transportistas de Pichincha anuncia la paralización de actividades en todo el distrito metropolitano de Quito durante las primeras horas de mañana. Una resolución tomada ante la falta de consensos en el Consejo Metropolitano para el incremento en el precio del pasaje.
Durante las primeras horas de este martes 4 de julio no habrá servicio de buses en todo el distrito metropolitano de Quito. Así lo anunció José Santamaría, presidente de la Cámara de Transportistas de Pichincha, luego de reunirse este lunes con más de 50 representantes y operadoras del transporte de la capital. Es muy lamentable a los señores ciudadanos manifestarle esta resolución en vista de que la autoridad no ha tomado con seriedad y no ha asumido su rol. Una medida tomada ante la falta de consenso en el Consejo Metropolitano para dar luz verde a un incremento en la tarifa del transporte público en la capital, que se pretende fijar en 30 centavos. Sin embargo, los transportistas exigen que se respete el resultado del estudio que el propio municipio contrató y que recomienda una tarifa de 38 centavos de dólar. Y nosotros vamos a mantenernos en reuniones permanentes e iremos tomando las decisiones que más ameriten en el momento oportuno. Aunque los transportistas han recibido en concepto de compensaciones en los 2 últimos años más de 46 millones de dólares, ellos insisten en que los recursos no les permiten seguir operando. Es de pleno conocimiento que 14 años el sector del transporte no ha sido revisado una tarifa. Hay que clarificar y también dar a conocer que otras ciudades del país ya lo tienen y en Quito no se está cumpliendo. Más de 2.000 transportistas dejarán de circular y se concentrarán en algunos lugares estratégicos del norte, centro y sur de Quito. En principio desde las 0 horas de este martes hasta las 9 de la mañana. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. El alcalde de Quito y los concejales hacen un llamado a los transportistas de la capital a no paralizar las actividades. Aseguran que no admitirán ninguna presión para llegar a acuerdos. El viernes último, 1 hora antes de que la sesión convocada para tratar en segundo debate las tarifas y el mejoramiento del transporte público, el alcalde suspendió la convocatoria y los transportistas han respondido con el anuncio de una paralización de actividades. El objetivo de haber cancelado esta convocatoria es abrir nuevos espacios de diálogo para lograr consensos. Medidas de hecho dificultan. Yo invito al gremio de transporte a que se le ponga esa posición. En este comunicado de prensa, el municipio indica que la solución no puede originarse ni en amenazas de medidas de hecho del sector de los transportistas que afecten a la ciudadanía, ni en acciones motivadas por cálculos políticos de distintos sectores. Solicitará de forma inmediata a las autoridades competentes apliquen las sanciones establecidas en la ley para quienes afecten al transporte público y la libre movilidad de los quiteños. Y justamente el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 346 establece una sanción con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. ¿Por qué en lugar de estar agotando estos espacios de diálogo o de tiempo, por qué no hacen una insinuación pública ante los ciudadanos, un compromiso público ante los ciudadanos sobre el mejoramiento de la calidad de servicio? Los concejales coinciden en el diálogo. Me parece una muy mala noticia porque creo que un tema de esta trascendencia debe ser debatido en un ambiente libre de presiones gremiales, libre de cálculos políticos, y es responsabilidad del alcalde promover efectivamente ese debate. El municipio de Quito informa a la ciudadanía que el servicio de transporte en la central Trolebús, Ecovía, Suroriental y Central Norte será normal este martes 4 de julio. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Más noticias, amigos. El presidente Lenín Moreno se reunió con los representantes de los partidos socialista y comunista. Ellos participarán de las mesas de diálogo. El Partido Socialista propondrá que se incluya la regulación de redes sociales en la ley de comunicación. Son antiguos aliados del régimen de Rafael Correa que acudieron al diálogo con Lenín Moreno, aunque insisten en que diálogo también existió durante los 10 años del gobierno del expresidente. Tiene que venir una oxigenación. Esta oxigenación es este nuevo proceso del diálogo. Y esto no quiere decir que no se haya dialogado antes. Nosotros hemos estado 10 años en el proceso. Ellos participarán de las diferentes mesas. En el caso de los socialistas, su líder Patricio Zambrano, quien fue presidente del Cordicom, dice lo hará en la mesa de comunicación, a donde llevará propuestas relacionadas con las reformas a la ley de comunicación. Estas se oponen a lo que trabaja Centro Democrático. Tiene que referirse a lo que en el año 2011 decidió el Ecuador, que exista una ley de comunicación
relación con un consejo de regulación. Y dice no solo que no deben desaparecer estas instituciones, sino que agregaría otra regulación a la ley. Las redes sociales dentro de la ley de comunicación. Podría haber un consejo que regule, la superintendencia podría existir y ser el consejo el que resuelva las apelaciones. Las propuestas de los miembros del Partido Comunista van por el lado de los trabajadores y la educación. Ellos dicen que velarán porque se garanticen los principios de la Revolución Ciudadana como ha sido en los años previos. Fundamentalmente garantizar las condiciones de trabajo. Nosotros hemos planteado la sindicalización por ramas. Las propuestas del Partido Comunista siempre van a estar vinculadas a eso, a garantizar los derechos a los ciudadanos, a los trabajadores. Este martes Lenín Moreno se reunirá con la CONAIE y también resta confirmar la fecha para el diálogo con el ex candidato presidencial Paco Moncayo. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El expresidente de la República, Rafael Correa, confirmó esta tarde durante una conferencia en Guayaquil que dejará el país el 10 de julio. Esta es la primera aparición pública en el Ecuador del ex primer mandatario luego de dejar el poder. Dayana Monroy informa. Y esta también es una de las últimas apariciones públicas del expresidente Rafael Correa, pues hoy reconfirmó que el próximo lunes 10 de julio viaja a Bélgica con su familia. Yo me voy el 10 de julio a Bélgica, siempre fue el 10 de julio. Y tal como lo ha hecho en redes sociales, esta vez en persona, el expresidente Rafael Correa mostró su descontento con algunas decisiones que ha tomado el actual gobierno de Lenín Moreno. Yo sí creo que una intención deliberada del actual gobierno de diferenciarse, opacaron o se distorsionó un poco nuestra acción. Por ejemplo, el tratamiento de la corrupción. Compraron el discurso de la corrupción, de la oposición. Y también reaccionó ante el diálogo de Lenín Moreno, asegurando que él no podría acercarse a personajes del ex partido roldosista ecuatoriano, por ejemplo. El expresidente Rafael Correa también dijo que se alejará de la política, aunque no dijo si esto será definitivamente. Tras el hallazgo de casi 1 tonelada de cocaína en la playa de Palmar, provincia de Santa Elena, pescadores piden aumentar los controles en alta mar. La Marina dice que estos son lugares estratégicos para los narcotraficantes por su facilidad geográfica. A 30 minutos de Salinas está la comuna Palmar. Su playa no solo encanta a sus habitantes y a los pocos turistas que llegan hasta allá, sino que también, últimamente, a quienes se dedican al envío de droga por alta mar. El lugar es estratégico, nos cuentan los pescadores. Por el rompeolas, los patrullajes de la Marina no logran ver hasta adentro del esterillo. Dicen que embarcan en medio rompeolas. Será por lo que en la noche aquí es oscuro. Para ciertos envíos, los narcotraficantes utilizan a los comuneros. Dependiendo de la cantidad de droga y si logran hacer la vuelta como se conoce, pueden ganar hasta $20,000. Según pescadores llevan su arte de pesca, por ejemplo, así como ese. Tiene su rele ahí y lleva la nota en otro lado. Pero no todos tienen suerte. Yo tenía un pana que lo cogieron así. ¿Cuántos presos en Estados Unidos lo tienen? ¿Y cuántos años le tocan? 2. El pasado fin de semana en esta playa se encontraron 17 sacos de yute con 680 kilos de cocaína. Según las investigaciones, la droga fue cargada en este punto para ser llevada a lanchas rápidas con capacidad para llegar a Centroamérica y México. Pero al ver las patrullas, la droga fue lanzada al mar. Viernes de la noche capturamos una embarcación también en el puerto de Santa Rosa. De igual manera, el día sábado en las playas de Palmar encontramos también una embarcación abandonada y un motor abandonado. Inteligencia determinó la existencia de una organización narcodelictiva conformada por ciudadanos ecuatorianos y peruanos. El plan de este grupo es transportar grandes cantidades de droga vía terrestre desde la frontera sur hasta las costas ecuatorianas para su posterior envío a través de lanchas rápidas. Estas organizaciones empiezan a buscar lugares y personas quienes pueden hacer el trabajo. Esta entrada de mar que divide las comunas de Palmar y Jambelí está prácticamente a oscuras en la noche, por eso sus moradores piden mayor patrullaje de la Marina. Horas antes del hallazgo en la playa de Palmar, a menos de 3 kilómetros en Jambelí, la policía encontró un camión con 100 paquetes de cocaína. Joana Ramos, 24 horas.